Hola, buenos días. Como ya sabéis, al final del vídeo comentaré las noticias más importantes de los últimos días de la independencia financiera y los dividendos. Hoy vamos a hablar de Coca-Cola, Pepsi y McDonald's. ¿Están realmente en peligro por el nuevo medicamento que ha sacado Novo Nordisk y otros parecidos que adelgazan quitando el apetito? Primero vamos a ver los resultados del tercer trimestre de 2023 de estas tres empresas. Estos son los de Coca-Cola. Los ingresos crecen el 6%, el margen bruto el 8% y el EBIT del 2%. El beneficio por acción crece bastante más, el 17%. Y el principal motivo de esta subida tan fuerte es que ha vendido parte de las acciones que tenían algunas de sus embotelladoras y que ha renovado el contrato de franquicia con otras, y eso le ha supuesto una ganancia puntual en este momento. Son unos resultados buenos, pero a la hora de valorarla debemos tener en cuenta que el negocio ordinario de Coca-Cola no está creciendo casi el 20%, sino a ritmos de alrededor del 5%. Otro detalle en el que quiero que os fijéis es que este año Coca-Cola apenas está reduciendo su número de acciones con las recompras de acciones. Como veis en este párrafo, la mayoría de las recompras de acciones que está haciendo en 2023 son para compensar las ampliaciones de capital que está haciendo en 2023 para darle acciones nuevas a sus directivos. Esto es algo habitual en las empresas de Estados Unidos y os lo explico con detalle en este vídeo que os dejo por aquí. La deuda neta ha bajado el 13% en estos 9 meses. Con esta reducción de la deuda, el ratio de deuda neta de EBITDA queda en unas 2 veces, que es un nivel muy bueno. Los resultados de Pepsi en el tercer trimestre de 2023 son estos. A primera vista parecen bastante peores que los de Coca-Cola, porque aunque los ingresos crecen el 9% y el margen bruto crece el 12%, luego el EBIT cae el 4% y el beneficio por acción cae el 7%. ¿Qué le ha pasado a Pepsi en 2023? Pues justo lo contrario que a Coca-Cola. Es decir, en 2022 Pepsi tuvo una ganancia extraordinaria de 3.300 millones de dólares, que os la he marcado en verde, por la venta de un negocio de zumos. Y en 2023 no ha tenido ninguna ganancia extraordinaria de este tipo. En 2022 también tuvo un deterioro contable de 1.600 millones de euros, que os lo he marcado justo debajo. Así que el saldo total de la venta de los zumos y el deterioro contable fue un beneficio extraordinario de 1.600 millones de dólares. Así que el resultado es que el negocio ordinario de Pepsi en 2023 está teniendo un buen crecimiento de alrededor del 10%. La deuda neta sube el 2% y el ratio deuda neta EBITDA es de unas 2,3 veces. Es un buen nivel de deuda. Y aquí quiero haceros un comentario general sobre la deuda. Es un error creer que siempre que sube la deuda es un dato malo, porque no es así en absoluto. Muchas veces la deuda sube porque las empresas han invertido más en ese momento y luego necesitan un tiempo para rentabilizar esas inversiones y que empiecen a darle ingresos y beneficios. Otras veces la deuda sube porque hay algún descuadre entre los cobros y los pagos. En general, oscilaciones pequeñas de la deuda no tienen importancia. En este caso concreto, yo no considero un dato malo que a Pepsi le haya subido la deuda un 2%. Sino que me parece algo completamente normal y sin importancia. De la misma forma que creo que tampoco deberíamos mejorar la valoración de Pepsi si la deuda le hubiese bajado un 2%, porque también lo vería como algo totalmente normal y sin apenas importancia. Los resultados de McDonald's son los mejores de los tres. En estos crecimientos del EBIT del 30% y del beneficio por acción del 52%, hay que tener en cuenta que en 2022 tuvo unos resultados por debajo de lo normal. Por su salida de Rusia, que le hizo tener unas pérdidas por deterioros contables, y por un pago de impuestos extraordinario que tuvo que hacer en Francia. Sin tener esto en cuenta, el crecimiento del negocio ordinario de McDonald's está en alrededor del 15%, que está muy bien. El ratio deuda neta EBITDA de McDonald's es de unas 2,5 veces, que también es un nivel muy cómodo. A McDonald's le está beneficiando mucho el consumo en el hogar, porque esto hace que sus ingresos no estén limitados al tamaño de sus locales, porque mucha gente consume sus productos en sus casas. Esto le está dando un crecimiento muy bueno desde que empezaron las empresas de reparto a domicilio. El 40% de las ventas de McDonald's ya son digitales, aunque el problema es que las empresas de reparto a domicilio siguen perdiendo mucho dinero constantemente. Así que quizá tendrán que aumentar los costes a McDonald's, a empresas como McDonald's, para repartir sus pedidos, o quizá las empresas de reparto tengan que acabar cerrando, ya lo iremos viendo. Como veis en estos gráficos, estas tres empresas han tenido una caída de alrededor del 20% últimamente. Y esto ha coincidido, o ha sido provocado, lo veremos, por la aparición de productos adelgazantes. Esto de adelgazar con unas pastillas podría ser bueno para estas empresas, porque si tomando unas pastillas puedes tomar muchas más bebidas y muchas más hamburguesas, pues podría estar muy bien. Y no engordar con todo esto, claro. Pero resulta que estas pastillas adelgazan reduciendo el apetito. Y si se come menos, eso sí podría perjudicar a este tipo de empresas. Walmart ha dado ya unos estudios, unos datos, según los cuales parece que la gente que compra estos productos adelgazantes sí que está comprando algo menos de comida.
Estos estudios los hacen con las tarjetas de compra de los clientes y comparan lo que compraban estos clientes antes de empezar a comprar productos adelgazantes con lo que compran una vez que empiezan a comprar estos productos adelgazantes. De momento, la diferencia entre lo que compraban y lo que compran ahora es pequeña. Pero también hay que tener en cuenta que estos productos adelgazantes han empezado a venderse hace poco. Si esta tendencia fuese a más, sí podría ser un problema. Yo veo dos escenarios posibles. El primero sería que estos productos adelgazantes no lleguen a tener éxito. Por ejemplo, porque tengan muchos efectos secundarios. Los efectos secundarios de los productos que venden las farmacéuticas son algo continuo y habitual. Recordad, por ejemplo, que Johnson & Johnson todos los años paga varios miles de millones de dólares en multas por los productos que vendió en años anteriores, por los problemas que causan los efectos secundarios de lo que vendió en años anteriores, ¿se entiende? Estos tratamientos adelgazantes son algo crónico. Y a mí, estar toda la vida tomando unas pastillas que te quitan el apetito me parece que puede ser malo para la salud. La otra posibilidad es que estos productos adelgazantes sean un éxito, pero las empresas de comida modifiquen sus productos de forma que sigan vendiendo, sigan teniendo cada vez más ingresos vendiendo otras cosas. Tened en cuenta que estos productos adelgazantes reducen el apetito, pero no lo eliminan, claro. Es decir, según los datos de Walmart, las personas que toman estos productos parece que comen algo menos, pero no es una gran diferencia. Así que creo que el motivo de estas caídas de Coca-Cola, Pepsi y McDonald's es otro que ahora comentaré. Pero primero quiero hacer una reflexión sobre estos dos sectores, farma y alimentación. Yo creo que es posible que en el sector de la salud se produzcan alguna disrupción importante. Hace pocos días, dos empresas importantes del sector salud, como Fresenius y Sanofi, han tenido caídas muy fuertes. En el caso de Fresenius fue porque las máquinas que hace para la diálisis sí que pueden verse afectadas por estos productos adelgazantes que vende Novo Nordisk. Siempre se ha visto como algo positivo aumentar el gasto en salud, tanto los políticos como gran parte de la población. Pero si lo pensáis, una sociedad que gasta cada vez más en medicinas y en el sector salud es una sociedad que está cada vez más enferma. La gente no quiere estar cada vez más enferma, sino más sana. Lo que pasa es que una sociedad sana gastaría mucho menos dinero en medicinas y en todo lo que abarca lo que ahora se llama sector salud que la sociedad actual. Por eso yo creo que es posible, no seguro, lógicamente, que se puedan producir disrupciones importantes en el sector salud. De forma que la población esté cada vez más sana, a la vez que gasta mucho menos dinero en medicinas y en todo lo que ahora se llama sector salud. Sin embargo, es casi seguro, o seguro del todo, que siempre comeremos y beberemos. Unas cosas u otras. Al principio McDonald's no vendía ensaladas, pero hace ya años, bastantes años que las vende y ya es algo totalmente normal. Con esto os quiero decir que para mí, para invertir a largo plazo por dividendos, el sector alimentación es mucho más seguro que el sector farma. Yo creo que es muy poco probable que dejemos de comer y de beber. Sí que es probable que cambien las cosas, bueno, menos en parte, que comemos y que bebemos. Pero las grandes empresas se adaptarán con facilidad a estos cambios. Cuando McDonald's empezó a vender ensaladas, mucha gente creía que era una broma, pero ya es algo totalmente habitual y aceptado. En el sector salud, lo que ahora se llama sector salud, sí que creo posible que se produzcan cambios muy importantes que hagan que la sociedad esté más sana a la vez que gasta mucho menos en lo que ahora se llama sector salud. Volviendo a estas tres empresas, ¿por qué han caído entonces este 20%? ¿Y están ahora baratas y es buen momento de comprarlas o no? En sus últimos máximos, estas tres empresas cotizaban a un precio de unas 25-30 veces. Es poco probable que para comprar a largo plazo por dividendos y no vender, salga bien comprar a unos PER tan altos. A veces sale bien, pero pocas veces sale bien. En esta imagen de la base de datos que tengo en invertirenbolsa.info, quiero que veáis unos datos sobre Coca-Cola. Quizá de estas tres empresas, Coca-Cola sea la que tenga mejor imagen como inversión. De hecho, Coca-Cola es probablemente una de las empresas del mundo que tienen mejor imagen como inversión. Pero la evolución de su beneficio por acción en la última década ha sido un poco desigual, como veis aquí. Si nos enseñaran esta secuencia de beneficios por acción sin decirnos de qué empresa es, y nos preguntasen si creemos que esta es una de las mejores empresas del mundo, pues probablemente la mayoría diríamos que no. Sin embargo, la cotización de Coca-Cola tiene una subida bastante tranquila en todos estos años, como veis aquí. ¿Por qué ha sucedido esto? El negocio de Coca-Cola es bastante estable. Ha tenido altibajos en estos últimos años en sus resultados, por diferentes motivos que hemos ido comentando en el foro de invertirenbolsa.info, pero en el momento que se producían esas caídas de resultados, era bastante probable, o muy probable, que Coca-Cola lo superase. Por ejemplo, una aerolínea que hubiese tenido una secuencia de beneficios por acción como esta de Coca-Cola, muy probablemente su cotización también habría tenido unos altibajos muy fuertes.
La estabilidad de los negocios es algo importante que tiene un valor real. Coca-Cola tiene un valor concreto por los resultados que tiene cada año y también tiene un valor adicional por ser una empresa más estable que la media. Así que la estabilidad de los negocios tiene un valor real, pero tampoco es infinito. Cuando los inversores pagan demasiado por esa estabilidad, el precio que pagan por la estabilidad es mayor a su valor, se producen sobrevaloraciones. Y creo que eso es lo que ha pasado en estos tres casos. Os he puesto el ejemplo con los datos de Coca-Cola porque creo que es un ejemplo muy claro para ver que la estabilidad tiene un valor real más allá de los datos concretos, de los resultados concretos que tengan las empresas en un momento dado. A Pepsi y McDonald's les sucede lo mismo. Tienen un valor adicional por su mayor estabilidad. Lo que pasa es que estos años han tenido unos resultados más tranquilos, una secuencia más alcista, y por eso este valor de la estabilidad, independiente de los resultados, se veía mejor con el ejemplo que he puesto de Coca-Cola que con el de Pepsi o McDonald's. Esto del valor de la estabilidad tiene las ventajas que hemos visto, pero también tiene desventajas. La desventaja es que si compramos una empresa muy estable, pero a precios sobrevalorados, a largo plazo vamos a ganar dinero, pero llegaremos más tarde a la independencia financiera. No es lo mismo llegar a la independencia financiera 20 años antes que 20 años después. Por eso hay que comprar empresas de diferentes tipos. Y las empresas especialmente estables, como estas, debemos procurar comprarlas al precio más barato posible, como siempre, y no pensar que como son muy estables, da igual que las compremos a un precio u a otro. Otra cosa que quiero que veáis en los datos de Coca-Cola es que tiene un payout de alrededor del 80%. Como ya sabéis, las empresas que tienen un payout del 80% al 100% cotizan con PERs más altos de la media, pero no por eso están más caros que las demás, porque en estas situaciones la rentabilidad por dividendo tiene un peso mayor del habitual sobre el PER. La pregunta de siempre es si no sería mejor que Coca-Cola pagase menos dividendo e invirtiese más. Y la respuesta de siempre es que en teoría sí, pero es mejor que pague menos dividendo en lugar de hacer inversiones mediocres. Al vender casi todas sus embotelladoras, Coca-Cola bajó bastante sus necesidades de inversión y por eso es correcto y está bien que tenga un payout del 80%. De paso, este es un buen ejemplo de que esa idea que circula de que a Warren Buffett no le gusta que las empresas paguen dividendos es completamente falsa, como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí. En pantalla os pongo los beneficios por acción y los dividendos previstos para estas empresas en 2023. Coca-Cola me parece una compra correcta entre 45 y 50 dólares. Pepsi me parece una compra correcta en los 140 a 150 dólares. Y McDonald's me parece una compra correcta en los 180 a 220 dólares. En estas zonas dan una rentabilidad por dividendo inicial de entre el 3,5% y el 4%. Hace poco se han acercado a estas zonas o han estado en ellas. ¿Se puede comprar más arriba y ganar dinero? Sí. Pero creo que para alcanzar el objetivo de conseguir la independencia financiera lo antes posible hay que procurar comprar lo más barato posible. Si compramos empresas muy estables, pero con una rentabilidad por dividendo inicial del 2%, llegaremos a la independencia financiera, pero mucho más tarde. Tened también en cuenta que los tipos al 0% de los años anteriores probablemente han hecho que entrasen estas empresas más dinero del que habría entrado con los tipos en una zona más normal. Y ahora que los tipos están en esa zona más normal, es posible que parte de ese dinero salga. Vamos con las noticias de los últimos días. En Estados Unidos se ha criticado que hace poco Chevron y Exxon hayan comprado dos petroleras importantes. Yo creo que el futuro son las renovables, pero también que el petróleo y el gas van a ser necesarios durante mucho tiempo. Le veo sentido a que las petroleras europeas se estén enfocando más a las renovables y las de Estados Unidos se estén enfocando más en concentrar el negocio del petróleo y el gas para reducir los costes fijos. Este es uno de los posibles escenarios para el futuro del negocio del petróleo, que os comento en mis libros más cosas sobre la bolsa, y me parece un buen escenario para los inversores de largo plazo. Exxon ha dicho que va a empezar a producir litio en Estados Unidos dentro de unos años y esto también parece positivo. Celnex ha hecho una operación con derivados sobre sus acciones a un año. Si dentro de un año la cotización está por encima de 30 euros, ganarán dinero y podrán reducir más rápidamente la deuda. Pero si está por debajo de 30 euros, perderán dinero. Creo que las empresas no deben hacer operaciones a corto plazo con sus acciones. Si pueden recomprar acciones cuando creen que están baratas, me parece muy bien que lo hagan. Eso es muy positivo. Pero Celnex tiene mucha deuda, así que ahora no puede recomprar acciones. Tened en cuenta que para hacer una operación con derivados se necesita mucho menos dinero que para recomprar acciones. Al no poder recomprar acciones, creo que sería mejor que no hubiese hecho nada, porque los directivos no tienen que estar pendientes de lo que haga la cotización, ni de intentar adivinar si sube o si baja en los próximos meses. ING ha tenido buenos resultados y va a recomprar el 5,5% de su capital. El Banco Sabadell ya casi ha terminado su recompra de acciones y BBVA, Santander y Caixa llevan más de la mitad y la terminarán en las próximas semanas. Los bancos europeos están teniendo muy buenos resultados en general y casi todos ellos están haciendo recompras de acciones a precios muy buenos. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info
Twitter, Instagram, TikTok y Facebook.